Que el Señor les bendiga, queridos hermanos que me están mirando. Le doy gracias al Señor por este privilegio que Dios nos da. Y vamos a estar predicando la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Primera de Corintios 14 y vamos a estar leyendo dos versos. Primera de Corintios 14, verso 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Señor, gracias te doy por tu santa y bendita palabra, Dios mío. Dame el rema de tu palabra, la revelación de tu palabra en el nombre de Jesucristo y que esta palabra caiga en tierra firme. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Dios mío, gracias, Señor Santo y bueno. Te bendecimos y te glorificamos y a ti nosotros te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. El tema de este mensaje le he puesto el poder de la oración intercesora. Ese es el tema, el poder de la oración intercesora. Hermanos, cuando nosotros oramos de esa forma, es una oración poderosa. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos, hermano, estar orando en esa forma, en una forma de intercesión, interceder por todas las personas que necesitan, hermano, porque estamos viviendo el último tiempo en el cual nosotros tenemos que interceder por nuestras familias, tenemos que interceder por las almas perdidas, tenemos que interceder, queridos hermanos, para que Dios se glorifique y envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos que estar intercediendo, unidas con el Espíritu Santo, tenemos que unirnos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay dos formas para orar, hermano. Hay una forma número uno, la forma de orar con el entendimiento. ¿Qué es orar con el entendimiento? Orar con el entendimiento es cuando tú sabes lo que estás orando, tú sabes lo que estás hablando. Y eso nosotros lo podemos encontrar en el libro de Mateos. Vea nada más, en el libro de Mateos, Mateo 6, verso 9. Como el Señor Jesucristo nos dejó la forma de orar con el entendimiento. Dice así la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vea nada más que toda oración va dirigida al Padre. ¿Por qué va dirigida al Padre, hermano? Porque nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre. Y nuestro Padre, que es tan bueno, nos va a responder. Nuestro Padre va a resolver todo lo que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, querido hermano, que si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará lo que le pidamos. Así es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que orarle y pedirle al Padre, a nuestro Padre Celestial. Hermanos, y hay una enseñanza y un secreto bastante grande que tiene la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos la forma que debemos nosotros de orar, dirigida primeramente al Padre. Y dice, Padre nuestro, dice la palabra del Señor, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vea nada más cómo el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que adorar a Dios, glorificarle. ¿Por qué, mi hermano? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores.
estos aires están contaminados, hermanos, de muchas cosas negativas. Entonces nosotros, para traer la presencia de Dios, nosotros tenemos que alabarle, nosotros tenemos que glorificarle. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y es necesario que nosotros bajemos la presencia de Dios adorándole, glorificándole. Aleluya, gloria al Santo de Israel, gloria al poderoso, gloria al eterno. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra porque tú eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Tú eres digno de toda la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea nuestro Padre Celestial, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios grande y poderoso. Tenemos nosotros, querido hermano, que adorarlo, que glorificarle. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios baje a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te va a hacer sentir a ti el deseo de alabarle, el deseo de seguir orando. Hermano, y la presencia de Dios baja, y entonces todo ambiente negativa, toda cosa negativa que esté a tu alrededor va a ser limpio, y tú vas a tener la oportunidad de alabar al Señor, de orar con más fluidez, con más ánimo. Entonces es necesario que tú y yo aprendamos a adorarle a Dios. Muchas personas empiezan orándole al Señor, pidiéndole cosas. Hermanos, es bueno pedir, sí, es bueno pedir, pero más importante es que nosotros aprendamos a adorarle, que aprendamos a bajar la presencia de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para que en la presencia de Dios te ayude a ti a poder ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar bajo la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios te habla que nosotros oremos? Así como el Señor Jesucristo nos dejó estipulado, con el entendimiento, entendiendo lo que tú estás hablando. Pero hay otra oración también en el cual nosotros, hermano, oramos, que es orar en el Espíritu. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. Por eso es bien importante orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe por qué tú tienes que orar. Él te va a revelar, Él te va a guiar, Él te va a dirigir, Él te va a enseñar, Él te va a decir por lo que tú tienes que orar. Es bien importante que cuando nosotros entremos a la presencia de Dios para nosotros orar, es bien importante orar también en el Espíritu, para que sea el Espíritu Santo que te diga por lo que tú tienes que orar. Y es el Espíritu Santo que te va a hacer entender, es el Espíritu Santo que va a orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice pues la palabra de Dios? En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vea nada más, nosotros tenemos que adorarle, nosotros tenemos que glorificarle en el Espíritu. En el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce todos los secretos, conoce todas las trampas del enemigo que tiene para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para las personas que nos rodean. Y Él, hermano, nos va a mostrar, Él nos va a revelar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:26? De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Óigame bien, el Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando tú entras en esa oración intercesora, el Espíritu Santo es el que va a orar por ti, es el que va a gemir, es el que va a llorar, es el que va a interceder. Y el Espíritu Santo te va a ir revelando, te va a ir mostrando por lo que tú tienes que orar. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos en mente orar por algo. Y entonces el Espíritu Santo te empieza a revelar a través de los dones, te empieza a mostrar, empiezas a mirar, por decir algo, empiezas a mirar a algún familiar, empiezas a mirar alguna necesidad de alguien. Entonces tú, a través del Espíritu Santo, tú te vas a guiar por el Espíritu Santo y vas a empezar a interceder. O sea, más bien, va a ser el Espíritu Santo de Dios que va a estar intercediendo a través de ti. Tú lo vas a hacer, pero es el Espíritu Santo que te va a hacer que tú empieces a interceder por esa necesidad o por un problema. Es el Espíritu Santo que va a gemir, que va a interceder. Nosotros solamente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que sabe todas las cosas. Entonces, mi hermano, es bien importante interceder, ser gente intercedora. Dios está buscando intercedores. Dios está buscando gente que se paren en la brecha para poder interceder. Hay muchas gentes, hermanos, que se están perdiendo. Hay mucha gente que están en vicios, que están en drogas. Hay muchas veces nuestra misma familia están sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la promesa que dice la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es bien importante, mi hermano, que cuando nosotros estemos orando, que cuando nosotros estemos intercediendo, también, mi hermano, tomar la palabra de Dios, las promesas del Señor Jesucristo. Y no solamente interceder con esa palabra, mi hermano, no solamente declararla y confesarla, sino decretarla, decretar esa palabra de Dios en nuestros hijos, decretar esa palabra de Dios en nuestra familia. Hermano, el decreto, mi hermano, es una palabra poderosa que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque un decreto, mi hermano, se lleva a cabo al pie de la letra. Entonces es importante que nosotros aprendamos a interceder. Es importante que nosotros aprendamos a orar usando la palabra de Dios, las promesas del Señor Jesucristo, mi hermano. Hay que usar la palabra de Dios para todas las cosas. Dios nos ha dejado sus promesas. Dios nos ha dejado su palabra para que tú y yo agarremos la palabra de Dios, las promesas. ¿Qué es lo que Dios nos habla de sus promesas, hermano? Hay muchas promesas. La palabra del Señor nos dice, pedid y se os dará. Entonces nosotros tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque Dios está demandando que nosotros pidamos. Hermano, y se os dará, dice la palabra de Dios, que cuando tú le pides a Dios, Dios te va a contestar, porque es bíblico, dice pedid y se os dará. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que Dios va a contestar esa palabra. Hermano, Dios nos ha mandado para que nosotros oremos. Dios nos ha mandado para que nosotros intercedemos. Dios nos ha mandado que nosotros, hermanos, nos paremos en la brecha. ¿Cuántas personas están con problemas? ¿Cuántas personas están sin Dios y sin esperanza? Es necesario que nosotros intercedamos por las almas perdidas. ¿Cuánta gente están perdidas en los vicios de alcohol? ¿Cuántas personas están perdidas en los vicios de drogas? ¿Cuántas personas están perdidas en muchos vicios? Hermanos, ¿cuántas personas están en religiones falsas?
Entonces, nosotros que conocemos la palabra de Dios, somos los llamados a interceder por todas esas personas. Tú y yo somos los llamados a interceder. Mire, el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a hablar. ¿Cuántas veces a mí el Espíritu Santo me habla y me dice por lo que tenemos que orar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me revela? Y si Dios me lo revela a mí, también te lo revela a ti. ¿Por qué? Porque Dios no tiene acepción de personas. Hermanos, solamente es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos pidiendo sin saber lo que estamos pidiendo, pero hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, vamos a orar por estas cosas, pero el Espíritu Santo nos lleva a orar, a interceder por otras cosas. Yo tengo una amiga allá en Nueva York que muchas veces nos ponemos a orar. Hermano, y cuando nosotros estamos orando, el Señor, como ella tiene el don de ciencia, el Señor le empieza a revelar cosas que están pasando en otros lugares que nosotros ni aún conocemos. Hermano, y empezamos a interceder por eso que Dios le está mostrando a ella. Intercedemos hasta que ella ve, hermano, que Dios ha obrado en esa situación que nosotros estamos intercediendo. Vea nada más, qué bonito es orar con el Espíritu Santo. Qué bonito es, hermanos, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Orar, hermano, acompañada del Espíritu Santo. Orar, hermano, estando de acuerdo con el Espíritu Santo, siendo guiados con el Espíritu Santo. Hermano, y para tú lograr eso, tú necesitas interceder, hermano. Necesitas tener oraciones intercesoras. ¿Cuántas familias necesitan que nosotros intercedemos por ellos? Aún los hermanos de la iglesia necesitan la intercesión. ¿Sabías tú, mi hermano, que Dios nos revela muchas veces las situaciones difíciles de los hermanos de la iglesia, de nuestra familia? Muchas veces Dios nos revela, hermano, situaciones que ni aún yo tengo pensado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Interceder por lo que Dios nos está mostrando. Es importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando, mi hermano, que nosotros adoremos al Padre en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu y tú y yo, hermano, tenemos que orar en el Espíritu. Sí, orar con el entendimiento, sí, así como el Señor Jesucristo nos dejó la forma de orar. Pero también tenemos que nosotros orar en el Espíritu, porque Dios está buscando gente que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la oración es una arma muy poderosa, hermano, y máximo si nosotros lo acompañamos con el ayuno. Mire nada más, si acompañamos la oración con el ayuno, es una arma poderosa. ¿Por qué, mi hermano? Porque el ayuno te ayuda a ti, hermano, a interceder mejor. Si estamos orando y ayunando, mire, mi hermano, la oración es más fuerte, la oración es más poderosa. Amén. Recuerdo una situación que tuvieron los discípulos con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que llegó un hombre con su hijo gravemente enfermo, que se tiraba en el fuego o se tiraba en el agua sucia. Y entonces los discípulos oraron por ese jovencito, pero dice la palabra de Dios que no pasó nada. Entonces el Señor Jesucristo oró, hermano, por ese muchacho, y dice la palabra de Dios que ese muchacho fue restaurado, fue sano, fue libre de esa enfermedad.
Y los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos sanar a ese joven? El Señor Jesucristo, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Oración y ayuno. Mi hermano, muchas veces hay situaciones difíciles, hay situaciones que vienen a nuestra vida, hermano, que nosotros tenemos que orar, sí, pero muchas veces tenemos que ayunar. Y la oración y el ayuno es un arma poderosa, porque hay géneros que no salen si no es con la oración y el ayuno. Y cuando tú oras y cuando tú ayunas, mira, mi hermano, no hay obstáculo, no hay malicia, no hay demonio que se puedan resistir. ¿Por qué, mi hermano? Porque la oración y el ayuno son poderosos. Y la oración y el ayuno para nosotros, hermano, es una arma poderosa. Así es que, mire, mi hermano, yo le aconsejo en el nombre del Señor Jesucristo que la iglesia se levante. Mi hermano, levántate en oración y ayuno. ¿Para qué? Para que podamos, hermano, hacer algo por las vidas que necesitan. Las vidas necesitan que tú y yo oremos en el Espíritu Santo, interceder por las almas perdidas. Tenemos que orar en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para tu vida, o estás enfermo, o tienes alguna necesidad, algún problema en tu hogar, puedes llamarnos. Nosotros estaremos orando por ti. El teléfono que puedes llamar es área 813, honreino, o al 813-900-2170. Nosotros estaremos orando por tu necesidad. También te queremos decir que la iglesia está abierta de lunes a viernes, todos los días, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, y oramos por tu necesidad. Visítanos. La iglesia se encuentra ubicada en el 206-131 Avenida Tampa, Florida, 33612. Te esperamos. Visítanos.